Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad y hoy os vais un poco a sorprender porque voy a hablar de algo, de accesibilidad sobre un sitio que dices, este hombre ha hecho alguna tropelía, ha hecho algo por lo que hable de hoy, porque hoy voy a hablar de cárceles. Voy a hablar de cárceles, de centros penitenciarios y de la accesibilidad, que claro, cuando muchas veces las personas reivindicamos accesibilidad y que hay en todos los espacios, me refiero a absolutamente todos. Que todo tiene que estar exactamente adaptado. Y esta excusa que se usa muchas veces de es que aquí no hay apenas personas que vengan con discapacidad. Claro, muchas veces es claro, si no lo adaptas, claro, en este caso lo tienes que adaptar sí o sí por si vienen en los centros penitenciarios, porque nadie elige estar en una cárcel. Bueno, lo elige con sus acciones, porque si estás ahí es que has hecho algo muy, no digamos muy bonito, pero no lo eliges en plan, venga, voy a una cárcel a pasar una temporada. Pues no, obviamente que no. Pues hay estudios sobre el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Aunque también os digo una cosa, esto de que la mayoría de los estudios los haga el CERMI, la ONCE, tiene su cosa buena y mala, que sin ellos no tendríamos estos estudios, pero están como cautivos del ministerios y el gobierno y muchos organismos de estas asociaciones. Entonces, yo lo que he dicho muchas veces, y a veces soy pesado, y ya se están haciendo oficinas de accesibilidad y todo ello, pero no hacen estas funciones muchas veces de hacer estos informes, hacer informes sobre accesibilidad de espacios y de ciertas formas. Y esto yo creo que lo tenían que hacer organismos públicos. Entonces, este informe que lo han hecho el CERMI, que ya tiene unos años, pero he visto estadísticas actuales y tampoco es que haya mejorado mucho la cosa, porque también una cárcel es lo que es, entonces tampoco es algo de entorno muy público, pero ahí están los datos de todo resulta que más de 4.283 personas tienen discapacidad. Muchas de ellas, claro, lo malo de estos informes es que muchos de ellos son el tema de la discapacidad intelectual, psicosocial. Aquí lo mezclan todo, también personas con movilidad reducida, porque he visto en este informe que hay muchas cárceles que no tienen, claro, no tienen las instalaciones adecuadas, entonces muchas veces se tienen que mover o trasladar a una cárcel que las tenga. ¿Qué pasa? Que ese traslado puede estar más lejos de tus familiares, de quien te pueda visitar, o a lo mejor a ti te toca otra cárcel con otras instalaciones que en el tema de accesibilidad no eran mejores, pero en otros temas eran mejor que la otra, y por el tema de accesibilidad pues tienes una cárcel sí con mejor accesibilidad, pero con importantes deficiencias. Entonces es algo que tenemos que ver, y como el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación a petición del CERMI sobre las personas reclusas con tratamiento de discapacidad, porque es eso, muchas veces el tema, por ejemplo, hay personas que en su día a día con discapacidad necesitan una persona que les ayude. Pues claro, esto en las cárceles muchas veces no se cumple, no se les pone a estas personas o se lo hace un recluso, con lo que puede conllevar. Entonces, estas medidas y en la vida independiente, como digo yo, la puedes hacer en cualquier sitio, incluso si estás en la cárcel, porque si estás en la cárcel, una persona que ha hecho sus delitos y tal, pues a que puede hacer sus cosas independiente aunque no tenga mucha libertad, pues la persona con discapacidad no tiene que ser menos, y aunque sea solo para salir al patio de la cárcel, como vimos a veces en las películas o estas cosas, pues tiene que tener sus medios para todo ello. Ya que un portavoz del CERMI en este informe ha dicho que la normativa penitenciaria vigente en España ignora la situación y las necesidades específicas de las personas reclusas con discapacidad, así como cualquier acción positiva que compense las desventajas que induce el medio carcelario, colocándonos en una posición de mayor vulnerabilidad. Ya de sí por un entorno duro yo estoy para cualquier interno. Claro, ya lo que he dicho, si la cárcel es dura, es que yo esto de que los reglamentos de las cárceles en las leyes y todo, en las leyes que hay sobre estas cárceles, estos reglamentos internos de cómo debe ser una cárcel, es que en pleno año 2024, ya casi 2025, esto no se haya visto, o sea, que esto lo estén reclamando, es que me parece, vamos, de jugar de guardia, o sea, es que estas cosas, y es que es eso,
muchas veces, y que lo que digo yo, que muchas veces los protocolos tenían que ser el del propio gobierno, que tenga que venir una asociación como es el CERMI a decirte, oye, adapta esto, que las cárceles no están adaptadas, y hay personas que están teniendo muchos problemas para vivir su día a día, y han hecho más de 46 propuestas. Claro, si te hacen una o dos, bueno, es que falta poner unas rampas, hace falta poner esa asistencia, la altura de la mesa, no, pero es que son 46 propuestas, es que prácticamente no se ha hecho prácticamente nada. Por ejemplo, algo que no sabéis los que no entendáis de cárceles, es que en las cárceles, aunque tú estés en una cárcel de esto de que estás en un hotel, de que todo es esto, esta gente que suelta estas perogullas, estas tonterías, en las cárceles hay un régimen interno y tú tienes que tener tu celda y todas tus propiedades en orden. Entonces hay un reglamento y si no te pueden tomar medidas disciplinarias. Entonces, esto se aplica también a las personas con discapacidad. Entonces, tú imaginas un señor o una señora en silla de ruedas en la cárcel y que por no poder hacer la cama o por no hacer muchas cosas y colocarla, pero porque no están a su altura o como tendría que estar adaptado, y la persona de celda, tú imagínate que no le quiere ayudar porque, claro, en la cárcel, bueno, hay gente que son buenísimas personas, pero hay otra que, bueno, si está en la cárcel por dar a alguien 20 puñaladas, pues, no, me ayudas a recoger esto y ¡pum! Te pega un palazo en la cabeza. Pues claro, esto es que hay casos y lo ha denunciado el CERMI, de personas que se les castiga una otra vez por no tener en orden su celda, pero son personas con discapacidad que dicen, es que yo no puedo, es que yo lo intento, pero que no puedo hacer esto, y que son normas que son para todo el mundo y que no se adaptan para las personas con discapacidad. Entonces eso, y también, por ejemplo, la asistencia para el aseo y cuidado personal de los internos con discapacidad, que se obvia con la legislación penitenciaria española y que se propone incorporar. Claro, está muy bonito decir en la Constitución que las personas con discapacidad ya no son disminuidos, aunque el partido Vox siga pensando que lo son, pero bueno, eso es harina de otro costal, porque votaron en contra de esto de la Constitución. Pero eso es todos estos, y por ejemplo, los asistentes personales, que son personas que en la vida normal ayudan a las personas con discapacidad, que ya haré un programa sobre todo esto y sobre el tema de vida independiente. Pues ¿por qué no hay en la cárcel este personal, estas personas que se contraten? Y es que hay gente que dirá, bueno, pero es que esto es mucho gasto. Se hace mucho más gastos en las cárceles, en otros sitios públicos y demás. Y yo creo que esto no está de más para dar una dignidad a las personas con discapacidad. Es que ya la excusa de cuando se intenta invertir en algo para las personas con discapacidad, lo de que es un gasto tal, no es un gasto, es una inversión y es un derecho. A ver si se nos mete una vez en la mollera. Y estas personas, por mucho que hayan hecho un delito o lo que sea, tienen el mismo derecho a hacer las mismas cosas que el resto de los reclusos. Por ejemplo, en los cursos que hay en las cárceles, hay cursos de todo tipo, o formación laboral, pues muchos de ellos no lo pueden hacer las personas con discapacidad, pues no están adaptados. O, por ejemplo, también para una persona con visibilidad reducida o que no ve, es que la cárcel... digamos, si ya una cárcel es un sitio difícil, pues es un sitio aún difícil y no se le dan las medidas muchas veces que tendrían. Bueno, es que decir que haya libros en braille, bueno, ya es un chiste casi, porque es que no los hay. Si ya en una biblioteca normal medios adaptados para las personas con visibilidad reducida ya es difícil, pues ya es una cárcel, es que es un sitio donde tal... Y encima hacen estas reivindicaciones y muchas veces, encima yo he escuchado, porque he visto alguna vez en Twitter gente haciendo el hilo sobre este tema, que es un tema bastante serio, y gente haciendo chistes de bueno, qué tal, y en plan, ¿cómo vamos a invertir en esto? Que encima que han hecho un delito, pero bueno, es lo que digo yo, no es hacer una distinción. Si el resto de reclusos tienen una serie de ventajas o de cosas o de obligaciones, pues facilitándose a ese tipo de reclusos, y la igualdad para las personas con discapacidad es para todo tipo de personas. Estén en libertad, estén en la cárcel o estén todo. Y eso es una sociedad que en verdad sea igual con las personas con discapacidad. Mientras estas cárceles no estén adaptadas de todo tipo, pues bueno, pasará lo que pase. Estos módulos que hay a veces especiales, porque claro, muchas veces es esto, los módulos especiales son módulos donde a veces solo hay personas con discapacidad y los tienen ahí como un poquito, como digamos, como apartados y a su bola.
y digamos que esto debería un poquito cambiarse y estar todos juntos y demás. Adaptar las cosas no es que me la adaptes y yo esté en un hueco 20 personas que todas tienen con discapacidad. Para mí eso no es adaptar. Adaptar que estén los reclusos que no tienen discapacidad, los que tienen, y estén por unos criterios. Por ejemplo, normalmente están por criterios del tipo de condena, el tipo de delito, por una serie de cosas. Pero ponerlos por módulos de discapacidad y no de discapacidad, vamos, me parece ya casi de apartheid y de apartar a unos y a otros. Me parece súper fuerte todo esto. Así que bueno, esperemos que estas quejas que han llegado al defensor del pueblo, estas leyes, todo esto que se está haciendo, que llega a algún sitio. Yo la verdad no soy optimista porque con todo el tema de las leyes de discapacidad no se hace mucho, y bueno, luego las leyes, hay muchísimas leyes sobre el tema de discapacidad, algunos que tienen más de 20 o 30 años y que por mucho que estén las leyes ahí, luego no se cumplen y ¿qué pasa? Absolutamente nada. Así que sobre esta reflexión de las cárceles y las personas con discapacidad nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.